Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un tema intenso, el trauma, y esa cosa rara que hace el cerebro de repetirnos lo peor. Hablamos del trastorno de estrés postraumático, el TEPT. Tenemos historias fuertes como la de Lady Gaga, el caso histórico de los veteranos de Vietnam y lo último de la ciencia, ¿no? Sobre por qué pasa y cómo se trata. Queremos entender qué es exactamente el TEPT, por qué a veces, ante lo mismo, a unos les pega y a otros no, y ver cómo se intenta, sanar eso. Y les dejo una pregunta picando. ¿Alguna vez pensaron por qué una experiencia horrible puede quedarse ahí como atrapada, repitiéndose sin parar en la cabeza? A ver, para empezar a entender, ¿qué diferencia el TEPT de, estar muy triste o del estrés común y corriente? No es lo mismo, ¿verdad? No, para nada. Es una respuesta que te complica la vida, ¿sabes? Surge después de cosas muy extremas. Terrorismo, agresiones graves, catástrofes, combate. Lo que lo define, la clave, es la reexperimentación. No es solo acordarte, es sentir de verdad que está pasando otra vez. ¿Cómo? ¿Sentirlo? Sí, con flashbacks, que son como imágenes o sensaciones que irrumpen de golpe, o pesadillas súper vívidas, muy reales. Por eso, fíjate, algunos teóricos dicen que se parece más a la psicosis que a la ansiedad. Wow. No porque la persona pierda el contacto con la realidad en general, sino por esa sensación tan abrumadora de estar reviviendo el horror. Qué fuerte. Mencionaste a Lady Gaga y a los veteranos de Vietnam. ¿Por qué fueron tan importantes los veteranos? Bueno, ellos le dieron muchísima visibilidad. Cuando volvieron de Vietnam, muchísimos tenían secuelas psicológicas muy, muy graves, no solo heridas físicas. Y eso presionó para que, en 1980, se reconociera oficialmente el TPT en los manuales diagnósticos. Entiendo. Fue un antes y un después. Totalmente. Pero ojo, es súper importante entender que no es solo cosa de soldados, para nada. Afecta a víctimas de agresiones sexuales, de terrorismo, como pasó en el 11M aquí cerca, o en desastres naturales. Incluso fíjate a personal que está expuesto una y otra vez a detalles terribles. Hay casos de moderadores de contenido, gente que tiene que ver imágenes violentísimas, también pueden sufrirlo. Ese ejemplo de los moderadores es impactante. Te hace ver que no siempre es un solo evento aislado. Exacto. Y esto nos lleva a la gran pregunta. Ante una misma tragedia, un atentado, ¿por qué unos sí desarrollan TPT y otros no? ¿Es que unos son más débiles o qué pasa ahí? No va por ahí, por debilidad o fortaleza. Es más complejo. Influyen cosas como cómo era la persona desde antes, ¿sabes? Su estructura de personalidad, también las experiencias que ya traía, si se sentía vulnerable o no. Ajá. Pero hay más. A veces la reacción emocional como que se bloquea en el momento. Pasa en soldados, parecen estar bien, funcionales, pero el trauma explota después, al volver a un entorno seguro, a la normalidad. Claro. Y otro factor importante, que se vio mucho en Vietnam, fue la humillación, la vergüenza al volver. Eso impedía hablar, procesar lo vivido. Y generalmente es peor cuanto más inesperado es todo. Piensa en Jackie Kennedy viendo el asesinato de JFK delante suyo. Es multifactorial, entonces. Y si es tan complejo, ¿cómo se intenta manejar esto? ¿Qué tratamientos hay? Pues mira, históricamente se pensó que lo mejor era hablar del trauma rapidísimo, casi inmediatamente después. Había técnicas como el CISD, desactivación del estrés post-incidente crítico. ¿Y funcionaba? Bueno, estudios más recientes dicen que forzar a recordar tan pronto puede ser contraproducente, como que interfiere con el proceso natural del cerebro para digerir eso. Ah, mira tú. ¿Y ahora? Ahora, muchas veces se empieza con fármacos, ansiolíticos, antidepresivos, para calmar los síntomas más agudos, ¿no? Para que la persona pueda empezar a funcionar un poco. Ok, pero eso es suficiente. No, es solo el principio. La terapia psicológica es fundamental. Una técnica clave es la reestructuración cognitiva. ¿Reestructuración cognitiva? ¿Qué es eso? Básicamente es ayudar a la persona a ordenar y darle un sentido diferente a esa experiencia traumática, a asimilar esa carga emocional y vivencial tan bestia, reinterpretar lo que pasó y cómo le afecta ahora.
Entiendo, como darle una narrativa diferente, menos dañina. Algo así, sí. Ordenar el caos emocional que deja el trauma. Y en la investigación más nueva se habla de la química del cerebro, ¿no? Exacto. Se está investigando muchísimo el papel de neurotransmisores, sustancias como la adrenalina, la dopamina, y de partes del cerebro como la amígdala, que es como nuestro centro del miedo. ¿Y qué se está probando? Pues hay ensayos clínicos súper interesantes con medicamentos llamados beta-bloqueantes, como el propranolol. Son fármacos que normalmente se usan para la presión alta o la ansiedad física. ¿Y cómo ayudan en el TEPTO? La idea es un poco sorprendente. Se administra el propranolol mientras la persona en un entorno seguro con el terapeuta evoca el recuerdo traumático. ¿Para qué? El objetivo no es borrar el recuerdo, eso es importante, sino como bajarle el volumen a la respuesta de miedo, a la respuesta emocional tan intensa que se asocia con ese recuerdo. Modificarlo para quitarle esa carga negativa tan fuerte. Fascinante eso de bajarle el volumen a la memoria. Increíble. ¿Y la realidad virtual? ¿Cómo encaja ahí? Esa es otra herramienta súper prometedora, aunque todavía está, digamos, en etapas más iniciales para esto. ¿Y cómo funciona? Se usa para la exposición controlada al recuerdo. Es especialmente útil si la persona evita mucho recordar o si le cuesta trabajo imaginar las escenas. No se busca recrear la escena tal cual, No es como una película. A veces se crean entornos más bien simbólicos, personalizados. Hay un proyecto llamado El Mundo de Emma, por ejemplo, donde se representan elementos del trauma de forma más abstracta. Ah, o sea, no es revivirlo literal, sino trabajar con los elementos clave. Exacto. Permite acceder a la estructura de ese miedo de una forma segura, controlada y adaptada a cada persona para poder procesar la información. Bueno, resumiendo un poco todo esto. El TPT es una herida seria, ¿no? Muy distinta al estrés normal. Definitivamente. Y entender cómo funciona esa repetición en el cerebro, esa reexperimentación, está abriendo caminos nuevos. Desde la terapia de hablar y reinterpretar, hasta fármacos específicos y tecnologías como la realidad virtual. Correcto. Y creo que lo fundamental, el mensaje clave, es que el objetivo casi nunca es olvidar. Olvidar es muy difícil, a veces imposible. La meta es reprocesar ese recuerdo. Quitarle poder. Exacto. Que deje de dominar la vida de la persona. Y esto, claro, nos deja con una pregunta potente, ¿no? A ver. ¿Hasta qué punto es posible o incluso deseable intentar editar nuestras memorias más dolorosas? ¿Dónde está el límite? Buena pregunta para quedarse pensando. Esperamos que esta inmersión les haya resultado interesante, que les haya picado la curiosidad como a nosotros. ¿Qué otras dudas les genera esto de cómo nuestra mente lidia con el trauma? Hay tanto por explorar todavía. No dejen de acompañarnos en las próximas exploraciones. Suscríbanse para que no se pierdan ninguna. Hasta la próxima.